Gracias por haber elegido la televisión pública nacional una vez más. En Café Literario, este ciclo que emitimos semana a semana y que realizamos en el Auditorio Nacional del Sodre, Alfredo Fonticelli conversa hoy con Marcia Collazo. El hombre entrecerraba los ojos para buscar la línea, la textura precisa de aquella pincelada, la misma que pintaba el silencio y la mirada, la mejilla encendida y el resplandor velado de las sedas. Nació en Cerro Largo en 1959, es abogada, profesora de Historia y Filosofía, comenzó escribiendo poesía hasta que el cuento y la novela la asaltaron. En el año 2011 recibió el Premio Hidalgo en la categoría Revelación y desde allí hasta estos días no ha parado de escribir y publicar. Les doy la bienvenida al Café Literario del Auditorio Nacional y les pido un fuerte aplauso para nuestra invitada de hoy, la señora Marcia Collazo. Marcia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer enorme aquí en el auditorio para todos nosotros. Y para mí incluida, un gran placer estar aquí. Este lugar tiene mucha historia, por más que ahora esté muy remodelado. Sí. Maravillosamente remodelado, de acuerdo a la arquitectura moderna, pero imagínate la historia que tiene. Y por lo tanto es un lugar habitado por espíritus, y eso es muy bueno. ¿Por espíritus? Sí. Bien. En el buen sentido, en el sentido filosófico. El espíritu de los pueblos, el espíritu de las épocas, que están todos nosotros y se refleja en, por ejemplo, la arquitectura. Vos sabés que debe ser algo seguramente medio como de cajón a la hora de conversar contigo, pero ¿cuánto influyó la familia en términos de mandato o en términos de disfrute para que vos leas, para que vos escribas? Mira, muchísimo. En primer lugar, en términos de disfrute y más que de disfrute en términos de vida. Porque en mi casa la literatura y la historia eran parte de una misma dimensión. Sí. Mi madre, por ejemplo, nos leía para que nos durmiéramos, nos leía la Divina Comedia. Está bien. Nos leía la historia del Conde Ugolino, que se comía los sesos de su enemigo. Yo tenía 8 años. Sí. Y se limpiaba la boca con ¿qué servilleta? ¿Con cuál? Con la cabellera de su víctima. Y a mí me fascinaba. Y le pedíamos que nos repitiera esas historias. Y después también nos leía, Homero, la parte del cíclope que Odiseo se escapa agarrado de la panza de la oveja por abajo, agarrado de la lana. Y el cíclope que quedó ciego las toca a ver si viene él. Y era un regocijo, era un griterío en aquel cuarto. ¿Te das cuenta que estamos hablando de Dante, de Homero? Bueno, de un millón más. Y mi padre, profesor de historia y artista plástico, entonces yo me bajaba los libros y me acuerdo del impresionismo. Lo que más me acuerdo de mi infancia es del impresionismo y de Picasso. Y del impresionismo me acuerdo de Degas. Me acuerdo de Toulouse-Lautrec, los dibujos de los caballos de carrera. Se ve que le gustaban las carreras a Toulouse-Lautrec. Y esas imágenes están ahí, están en mi infancia. O sea, son parte de mí.
Yo recuerdo, te conocí en un concurso que hizo AEBU de poesía y habías ganado un premio con un libro de poesía. ¿Empezaste escribiendo poesía o llegaste a ese concurso con una cantidad de materiales diferentes, pero no sé, te animaste en poesía? Vos sabés que mis primeras experiencias en la escritura, pero tal vez como juego, son de cuando yo era chica. Sí. Y yo tendría 12 años más o menos cuando empecé a escribir historietas y obras de teatro. Historietas y obras de teatro. Sí, y tengo una obra de teatro completa todavía. ¿Qué escribiste? ¿A qué edad? Y a los 12 o 13 años. Y les hacía dibujos. Era una especie de obra de teatro. Era una especie de sainete que Sí. dos mujeres, mirá vos, yo tenía casi 13 años, dos mujeres se disputaban un hombre. Bien. Mirá el argumento, Sí, a los 13 años. Y él era un don Juan, pero total, no podía ser peor. Entonces se dejaba querer y ellas se odiaban entre ellas, se inventaban competencias y esa obra la tengo en mi casa. Sí. Y recién, muy divertida era. Y por supuesto le leía en público, se armaban tertulias, invitábamos a los niños de la vecindad, poníamos sillas. Y a veces interpretábamos. Ah, o la leías, sí, como o las interpretábamos. O las interpretábamos. Y eso fue cuando era chica, y caricatura, historieta. Y después empecé con la poesía. Porque, digo, te conocí allí con lo de la poesía, pero no sabía si habías empezado a escribir siempre poesía y un día diste el salto, si es que es un salto, o ni hacia atrás ni hacia adelante, o quizás a un costado, con la novela y el cuento. Yo te conocía en la poesía y pensé que eso era lo que venías trabajando desde siempre. Por supuesto. Es decir, después de esa primera parte de preadolescencia, ya lo que empezó fue la poesía. Sí, esto hace unos 10, 11 años. Sí, claro. Y pensaba, ¿no? Te escuché por allí decir algo que me impactó, que no sé si tiene que ver con tu costado, sos abogada, aquella cosa de que si algo no está escrito, no existe, y que eso te movió como a decir, bueno, acá hay historias en estos libros que ahora están escritas y por lo tanto existen. ¿Viene de tu Marcia abogada lo de que eso si no existe, si no está escrito no existe? No. Te voy a explicar. De la filosofía. Sí. Del lado de la abogacía vienen otras cosas. Sí. Viene, por ejemplo, una obsesión por la justicia, bastante grande porque me acompaña todo el tiempo. Sí. Bueno, que da para muchísimo. Pero si querés te cuento algo de eso después. Pero en realidad no viene de ahí, porque yo creo que la abogacía como oficio forense justamente fracasa en términos lingüísticos. Te lo voy a poner así, bien sencillo y bien breve. Violencia doméstica. Sí. Y te voy a decir una sola frase. Un papel no para una bala. Está bien. Así que lo que escribimos en derecho no sirve para nada. Que me perdonen los abogados. Sirve nada más que para argumentar peor o mejor y para ver si gano o no gano un juicio. La justicia es otro tema y es algo que vamos a perseguir siempre. Pero si vos me lo preguntás desde el punto de vista de la filosofía, te digo, lo que no está en el lenguaje no está en el mundo. Sí. El lenguaje, hablado o escrito. Entonces, lo que no está en el lenguaje no está en el mundo. Creo en eso fervorosamente y por eso escribo. ¿Y en dónde estaba antes de que vos lo escribas? Qué buena pregunta. No sé. ¿Podemos parar acá o tratamos de seguir? A ver, ¿por qué? Porque hablaste de espíritus hoy. Bueno. Y hablaste de cosas... No voy a hacer una entrevista de espiritismo, pero digo, si hay cosas que están alrededor de nosotros y hay cuestiones que tienen que ver con cierta percepción de que eso existe, uno podría pensar que el trance entre aquello que existe de manera inmanente y la literatura es algo que pasó a través de ti. Ah, sí, claro. Y entonces me voy del contrato y de que si no está escrito no existe. Me gusta más la idea esta que traes recién, digamos. A ver, si no está, no existe, pero en algún lugar estaba para que conecte contigo. Claro. En la lectura, en la imaginación. En algún lugar que todavía no era el juego del lenguaje. Sí, claro. Pero seguramente estaba. Sí. Porque fíjate que el lenguaje, y esa es la desesperación de todo escritor, por lo menos la mía. Bien. Vamos a hablar por mí. Yo diría que sí. ¿Verdad? Hoy sí. El lenguaje es tan limitado, que te desespera. Y, por ejemplo, si vos querés definir el color amarillo, ¿cómo me definís el color amarillo? Es imposible. Sí. Entonces tengo que recurrir a todas esas
esa parafernalia de cosas que yo no domino, que dominan los profesores de idioma español, los gramáticos. Yo no sé nada de eso, yo escribo nada más. Pero en esto de escribir tuyo, perdona que te corté, en esto de escribir, hay una necesidad de visibilizar zonas claro. que vos entendés que no tenían la luz necesaria como para que las pudiéramos ver. Sí. O sea, traerlas al mundo, que estén allí y por lo tanto que tengamos la posibilidad de conectar con ellas. Sí, es como un foco de luz Sí. que vos tratás de enfocar, valga la redundancia, tratás de enfocar las sombras, las oscuridades, y de repente enfocaste una imagen y se te empezó a escurrir, y entonces vos la tratás de perseguir, y cuando vas persiguiéndola de repente te encontrás con otra cosa. Sí. Entonces creo que es un poco eso, creo que es el laberinto de la luz y de la oscuridad, escribir, en cierto modo. Ajá. Y sobre todo cuando vos empezás a aprender, porque es como todo, tiene algo de oficio también. Cuando yo escribí mi primera novela, Amores y Marrones, me dio un trabajo brutal. Yo supe lo que era sufrir. Entonces, muchas veces, y esto lo he dicho, muchas veces yo, poco menos que me ponía a llorar sobre el teclado. Sí. O decidía renunciar a todo y decía, ¿para qué me metí en esto? Acá lo dejo. Sabes que pensando en el tema de la filosofía, escuché que a vos te gustaba Balzac y estuve buscando fragmentos de Balzac a ver si con alguno podíamos comenzar. Y había uno que me parecía indicado para entrar en tu primera novela que dice: en las mujeres el instinto equivale a la perspicacia de los grandes hombres. ¿Hay algo de ir tras, seguramente, qué tenían esas mujeres que rodearon a Artigas desde sus abuelas, su madre o sus compañeras? ¿Hay algo de esto del instinto? ¿Es así? Hay mucho. ¿Coincidís con esta mirada? Que no sé Sí. si la traducción es buena o mala, pero algo de esto dijo Balzac. Balzac era un gran escritor. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Te das cuenta porque siendo como era un francés machista, Sí. indudablemente no lo era. Es decir, en el arte era maravilloso. En el arte se ponía la piel de una mujer de tal forma que vos lo lees y decís, ¿y cómo hizo? ¿Se reencarnó? Entonces, claro, hay mucho de instinto e intuición en todos los seres humanos, Sí. pero creo que en la mujer, por algún motivo, esa facultad está más desarrollada que en el varón. Pero además, Sí. a mí me interesó pensar en las mujeres de Artigas, porque hay un dato, acordate que yo también soy docente, Sí. entonces hay un dato que todo docente debe manejar, y sobre todo es un dato que surge de las grandes investigaciones en educación, y es el de la herencia cultural materna. La herencia cultural materna es la que pauta, marca, conduce la formación y el capital cultural del individuo. Por lo menos uno podría pensar que en Amores y Marrones hay muchas mujeres, pero madre hay una sola. Sí, y bueno, pero... Sin vuelta, ¿no? Sucesivas Sin madres. vuelta. Sí, pero está bien, uno sabe que hay dos abuelas, hay una Claro. cantidad de mujeres, pero madre hay una. Madre hay una que fue formidable, según Sí. lo poco que sabemos. Sí. Porque además, viste que cuando uno escribe literatura, pero a su vez tiene que hacer investigación histórica, Sí. y hago esta precisión porque la novela histórica sigue siendo literatura, pero a su vez exige un esfuerzo tremendo de investigación. Sí. De las mujeres de Artigas, cuando yo me lancé a la campaña, digamos, no había prácticamente nada. Si vos te fijabas en la historiografía, nadie se molestaba en decir nada de ellas, nadie. A lo sumo te ibas a encontrar con uno o dos renglones, conté los renglones. Sí. Entonces, ¿cómo abordar esa tarea? Que para mí era importantísima. Hay algo que tengo ganas como de, no sé si es el momento, pero con el tema de las mujeres me quedó una duda. ¿Por qué no abordaste las hijas? ¿Por qué no elegiste una? Porque hay una decisión allí. O sea, por algo están las abuelas, por algo está la madre. De todas las mujeres compañeras, hiciste una selección, me queda claro. ¿Por qué no las hijas? Porque en realidad hay una sola hija y no se sabe prácticamente nada de ella. Es decir, una sola hija de las que sabemos. De Paraguay, te digo con toda honestidad, yo Sí. no sé cuál es el caudal de la información y no sé cuál es el rigor de la información en Paraguay. Mi duda era, a ver,
María Clementina, María Agustina, María Eulalia, Petronila. Murieron todas. Sí, murieron Artigas tuvo todos. la tragedia, no. Artigas tuvo la tragedia Sí. de que todas sus hijas mujeres se le murieron, las vio morir. Menos Sí. María Vicenta, la hija de Isabel. ¿Y por eso las corriste? Y lo que pasa es que se murieron niñas. Sí. Entonces, imagínate. María Vicenta es la única. Y de María Vicenta algo digo, pero tampoco puedo decir mucho, porque como que su vida, después del padre, después Sí. de los documentos, las pocas cartas que él le mandó, se la tragó la tiniebla. Pero María Vicenta es la única hija mujer, digamos, Sí. que a él en vida le sobrevivió y que él quiso muchísimo. Él le escribía y le mandaba regalitos. No, está bien. A ver, yo me lo imaginé así. Después imaginé cuánto del torrente de las abuelas llega a la madre, cuánto de la madre llega a Artigas y cuánto hay de diálogo con sus compañeras. Pero en un punto me quedó la duda, no digo ni que esté bien ni que esté mal, para nada, de por qué no habías incluida la mirada de alguien que como niño mira este prohombre para todos, pero para ella de alguna manera quizás más, Sí, hubiera sido muy interesante con María Vicenta. con ella. Porque seguramente lo adoraba ese padre. Le bordaba Me imaginaba pañuelos, eso, sí. le bordaba, ¿viste? Bordaba. ¿Cómo es la parte de atrás de esta novela histórica que vos hiciste hincapié en definirla, que tiene que ver con la investigación y con la creación? Alguna vez alguien me dijo de la novela histórica, se escribe con una mano en el cielo y un pie en la tierra, ¿no? Si alguna de las dos cosas falta, se cae. Porque la parte del pie en la tierra, llamémosle la investigación, Sí. vos hablás de que te llevó años. ¿Cuánto tiempo estuviste rastreando materiales? Y más o menos, yo creo que como 4 años solo de pensar la idea y empezar a madurarla y empezar a configurar la investigación. ¿Y eso cómo es? ¿Es etiquetando, anotando? ¿Cómo fue ese trabajo? Para no perderte, supongo yo. Conviviendo con esos personajes que iban apareciendo de la oscuridad. Sí. Porque era dificilísimo, ya te digo. Al principio yo dije, no puedo abordar esto, es imposible, no hay con Sí. qué. Después me empecé a dar cuenta de que sí había con qué. Es decir, que yo podía, y no estoy hablando de la parte de la literatura, vamos a dejarla entre paréntesis un momento. Sí. Tomemos solo la investigación histórica. Las fuentes directas no existían prácticamente, vamos a suponer, hay un acta notarial de la ajuar de boda de la abuela paterna, que es una maravilla, Sí. es increíble que haya sobrevivido. Y después hay un juicio que se le hace a un pobre hombre porque se lo acusa de tener sangre negra y servía en el ejército, era un oficial. Entonces desfilan todos los ciudadanos de Montevideo, todos los vecinos de Montevideo, Sí. por el juzgado, y entre los vecinos desfilan las 2 abuelas de Artigas. No te puedo explicar cómo me emocionó cuando encontré ese documento. Dije, estaban ahí. Y más o menos con una diferencia de pocos días fueron a declarar. Claro. Bueno, y después las fuentes indirectas. Entonces esto es para tomar una imagen bien femenina. Esto es como bordar un tapiz. ¿Te acordás de aquellos tapices de los cuentos clásicos que la mujer, Sí. la reina, le mandaba decir al marido o viceversa cosas bordando el tapiz? Bueno, esto es lo mismo. Entonces te van apareciendo, pero por fuentes indirectas. O de repente lo que dice Isidoro de María sobre la madre de Artigas, que es lo único que tenemos. Pero yo lo voy a tener que todo eso triangular con otras fuentes y a su vez voy a tener que recurrir a fuentes indirectas, como te digo, de la época, de las costumbres, de la alimentación, de los acontecimientos históricos que impactaron en el hogar de ellos, etcétera, etcétera. Y cuando tengo todo ese aluvión, que me va a llevar, ya te digo, 3, 4 años, tengo que vivir con eso, tengo que dormir con eso y un día tengo que decidir hacer de eso un evento literario. Sí. Ahora, pregunto, por ejemplo, yo me imaginaba que en la medida que ibas leyendo ibas como fijando puntos de interés. Sí. Esto de la literatura que ahora separaste para poder explicar y este fenómeno, en la medida que aparecían situaciones, ¿no empezaba como a aparecer alguna suerte de narración? Y claro. Sí, digo, porque lo separaste para explicarlo, pero ahora, digo, en la medida que van apareciendo sucesos, aparece la narración. La narración, el lenguaje,
fuerza la interpretación de un hecho que, por ejemplo, encontrás 2 años después, de un hecho histórico, lo reinterpreta, lo mira de otra manera. Sí, siempre lo reinterpreta. Siempre. Desde la literatura, toda la vida eso se ha hecho en América Latina con gran fortuna, por suerte, y tenemos una tradición maravillosa de la que honrarnos. Empezando solamente por los años 40 del siglo XX, yo te diría que de Alejo Carpentier para acá, lo que más ha hecho conocer a América Latina en el mundo ha sido la novela histórica y toda esa interpretación. O sea, y desde que lo dijo Paul Ricoeur, el mundo es narración. Todo es narración. Barran, un historiador al cual yo adoro y releo. Vos lees a Barran, por ejemplo, en Amor y Transgresión en el 900, y la interpretación que hace Barran de una carta de 10 renglones es maravillosa. Él te saca un mundo de esa carta. Y vos decís, ¿cómo hizo? En realidad interpretó, pero interpretó magistralmente. En esa investigación uno siente cuando está leyendo que se investigó la comida, los hábitos, la sexualidad, el amor. Es un mundo de casas adentro, es un mundo que a diferencia del de hoy, que tiene como espacios públicos donde suceden cosas, casi todo sucedía a puertas adentro y por eso está bueno que alguien desde algún lugar, y en este caso la literatura, abra puertas y ventanas y se meta. Sí, ¿Se entiende? Sí, pero mirá que no todo sucedía a puertas adentro. No. Había no. Una efervescencia vital tan impresionante que yo creo que hoy nos quedamos cortos. No obstante, sí, se vivía mucho más en comunidad, todo lo que pasaba se centuplicaba. Todo lo que pasaba de puertas para adentro se replicaba y se centuplicaba a nivel de la comunidad y viceversa. Cualquier hecho nimio, como por ejemplo enarenar una calle porque había enfermos en la casa, impacta en la comunidad. Porque está bien, para que tú no tengas molestias, yo te enareno la calle. Pero resulta que todo el mundo sabía que allá había un enfermo y todo el mundo trataba de pasar con cuidado sobre esa arena. Y por decir cualquier cosa, ¿te das cuenta? Un hecho nimio. O sea, la comunidad era mucho más fuerte que hoy en día. Entonces, creo que se vivía más de puertas para adentro en algunos sentidos, en otros no tanto. Me refiero a lo que tiene que ver con el amor, a lo que tiene que ver con el murmullo, a lo que tiene que ver con esos lugares desde los cuales muchas veces hablan tus personajes, que son lugares en penumbra, ¿no? Donde hay menos comunicación digital, donde hay que escuchar, hacer silencio, de ese mundo para adentro. Claro, esa comunicación sí es más morosa, es más penumbrosa, como decís vos. Yo siempre tuve en la cabeza la penumbra de esa época, porque apenas caía el sol, ya estás instalado en la penumbra. Pero mira que eso es hasta el día de hoy, porque yo que me crié en una chacra hasta los 17 años, que me vine a Montevideo con mi familia, vivíamos de apagón. Y eso cuando llegamos a tener luz eléctrica, vivíamos de apagón. Y hasta el día de hoy, aunque te parezca mentira, yo puedo vivir en la penumbra. Y me están diciendo en casa, ¿por qué no prendes la luz? Está bien, y ese vivir en la penumbra no es una facilidad para entrar a este mundo. Digo, ¿por qué? Porque, la investigación no es un solo libro de 10.000 hojas con el mismo tono, y supongo yo que hay una cantidad de lecturas y de voces que después en algún momento hay que no unificar, porque vos no haces un montón de voces una tras de la otra de información, pero en algún momento tenés que apropiártelas. Claro, y por eso te digo que yo dormía con el personaje y me despertaba con el personaje. Y muchas veces me despertaba a mitad de la noche a anotar una frase. ¿Te peleaste con alguna? Uf. Y me pasaron por arriba también. Digo, porque en el ir allí también hay supongo yo, una Marcia que se desdobla porque hay actitudes desde lo femenino que hoy podrían ser tachadas de por este camino no sigas, ¿no? Sí, y que me desbordaron, como te digo. Sobre todo, de repente en Amores y Marrones no tanto. Bueno, me desbordaron también, pero quiero decir, en La Tierra Alucinada me pasó algo muy especial, que apareció un personaje masculino, el zorrillo, que se empezó a tragar la novela. Está bien, porque vos aparte hay personajes que son ficcionales, por lo tanto, más allá de que
hay personajes que están atados de alguna manera a la investigación, hay otros que juegan libre. Y sí, fíjate que, por ejemplo, Anunciación, Sí. en Amores y Marrones, Ujú. que fue compañera de Melchora, es un personaje de ficción. Sí. Y bueno, ¿Y ahí dejas correr más de lo tuyo? sí, en toda la novela dejo correr lo Sí. mío, pero ahí más. Mira, hay como una... En mi obra en general, yo creo que hay como una especie de desprendimiento de A lo ver. histórico de esta manera. Amores y Marrones es muy histórica, muy Sí. anclada en la historia. Y de- De repente hablan más los personajes mismos. En La Tierra Alucinada hablan menos los personajes mismos y aparecen muchos más personajes de ficción. sí. Y en A Balas Hablo Desgracia, el de cuentos, no habla ningún personaje histórico, sacando a El Fantasma de la Valleja. Vos sabés que, por como yo lo leí, me pareció al revés, porque la mayor cantidad de bibliografía lo encontré en los textos más nuevos. Claro. De hecho, por eso lo chequeé. En Amores y Marrones no leí una... pero me estás imaginaba- hablando de qué texto nuevo. De los últimos. No, porque, mira, en A ese ver. sí, ni hablar. Porque Acá eso- hay una cantidad de Ni bibliografía hablar. enorme. Y en Amores y Marrones sentí que eso estaba como liberado. O sea, fluye, uno fluye, sabe fluye. que hay una cantidad de bibliografía de investigación, pero al final no se encuentra con 10 hojas de citas. No. Y acá, al final de cada historia, hay una referencia, por ejemplo, biografía, Acosta, Bategasore, Figari, Sí, ¿no? es que ese libro es un género, no sé cuál es un género muy raro. Ajá. Es otra apuesta. No, o sea, yo te entiendo lo que vos decís, de que arrancaste más atada a la cosa histórica y que después hay como una, si se quiere, libertad más amplia. Pero en el texto yo encontraba más bibliografía referenciada a medida que iban pasando los años de tu escritura, digamos. Sí, Sí. si te fijas en seguirte el vuelo, sin ninguna duda. Pero en A Balas Hablo Desgracia, Sí. no. Ahí, yo por lo menos como escritora, siento que son otros los que hablan de los personajes históricos. Hay todo un Claro. mundo de ficción en el que son otros los que hablan de los personajes históricos. Allí volvemos a aquello de si esto no se escribe, no existe. Sí, Hay claro. atrás tuyo una enorme voluntad de voyeur, de mirar, de ver qué pasaba allí, de querer Sí. haber estado. ¿Sentís que estuviste? Sí, sí, sí. O sea, a medida que... Vamos despacio, dale, a ver. A la idea medida te que fui atrapa. escribiendo y escribiendo y escribiendo, Sí. empecé a conectarme mucho más con el pasado. Entonces, bueno, te vas volviendo medio obsesivo también, ¿no? Esa es la parte fea. Porque, por ejemplo, yo voy por la Ciudad Vieja y lo único que pienso es en lo que era la Ciudad Vieja antes de todos esos edificios. Claro. O si me da el viento en la cara, pienso, ¿cómo soplaría en 1723? Entonces, llega un momento, hay gente muy querida en mi entorno que a veces me dice, no, ya sé lo que me vas a decir, no me hables de historia. Entonces yo me muerdo la lengua, Sí. porque siempre pienso, los grandes espacios verdes de la ciudad, ¿por qué son grandes espacios verdes todavía? Porque se poblaron tardíamente. Entonces yo todavía cuando paso por Avenida Italia y veo ese espacio verde enorme donde a veces se ponen circos, ¿viste? Sí. Pienso lo que sería Avenida Italia en aquellas épocas, lo que sería esta inmensidad de pastos que dan al mar, lo que sería el Cerrito, que lo fundó Uribe. Sí, sí. Y bueno, y no te puedes desprender de eso. Es como que es una segunda dimensión que sigue contigo, sigue contigo. Y acá también aparece la idea de la justicia que te decía antes, al principio de todo. De alguna manera yo en todas esas obras trato de traer a los pobres, a los oprimidos, a los que nunca tuvieron voz. Sí. Pero lo hago con la literatura. Está bien, voy a la historia a rastrearlos, pero eso solo lo puedo hacer, para mí solo lo puedo hacer la literatura. No es posible que nadie más pueda hacer un discurso sobre lo que puede ser la maldad de la vida para con tantas generaciones de gente de pata en el suelo, como digo yo, los grandes oprimidos de la historia, que no necesariamente son pobres. La categoría de oprimido no necesariamente es el pobre, es la más importante, pero no es la única. Sí. Pero para vos poder decir algo que tenga carnadura, para decir algo
que te muestre una entraña abierta, como digo yo a veces, ¿no? Digo, te sacas el hígado y lo pones en un plato. Un poco eso. La literatura, solo la literatura. Decías del acto de justicia. Yo por el acto de justicia me imaginaba que parte de tu operación era... Bueno, hay cosas que hay que contarlas para que se sepan. Que se sepan es un acto de justicia. Sí, también. O sea, me parecía que había como una intención de que las abuelas de Artigas formen parte de lo que yo sé hoy. Supongo que forma parte de ese hacer justicia con esas mujeres, en este caso mujeres, porque te he escuchado decir que a ti no te interesa, para vos no hay literatura feminista, que hay literatura, sí, cosa que comparto. Pero digo, no hay un querer levantar mujeres porque sí, pero sí hay una cuestión, si se quiere, desde donde yo lo miro, de justicia, en el sentido de decir, hay algo que estaba como en la sombra y hoy lo veo. Sí. Eso ya es un primer acto de justicia. Y sí, porque ahí también tenés una de las maneras de manifestarse la opresión. Es una de las maneras de la opresión. Es decir, hay actos de memoria desmedida, sí, como cuando recordamos desmedidamente al propio José Artigas, o recordamos mal, o deformamos su pensamiento, sí, pero también hay desmedidos olvidos. Es decir, hay actos de injusticia por olvido. ¿Son olvidos o son políticas de invisibilización? Y bueno, pero viste que al final siempre terminan en el olvido, descarnado olvido. Entonces, bueno, de alguna manera creo que en eso están las mujeres de Artigas, están esas abuelas, sí, y también están, bueno, todos aquellos que conformaron el pueblo oriental. Todos esos años de trabajo atrás de Amores Cimarrones, atrás de esa investigación, todo el trabajo de construir una novela con ello, ¿por qué Banda Oriental? ¿Fue tu primera opción? Y sí. No te olvides que... ellos dicen, estaba claro allí, que jugarse a publicar, digo, porque hasta ese momento vos habías publicado poesía, sí, y jugarse a publicar un libro del volumen de Amores Cimarrones y apostar a un autor que desde el punto de vista narrativo era nuevo, era una jugada. Eso del lado de ellos está claro. ¿Del lado tuyo? Bueno, del lado mío, como era una novela histórica, sí, y yo soy profesora de historia, y yo siempre tuve a Banda Oriental en un pedestal, imagínate, cuando yo me recibí a los 22 años de profesora de historia. Sí. Imagínate lo que era para mí tener un libro de Banda Oriental, comprarme un libro de Banda Oriental. Lo que era para mí Banda Oriental como símbolo de resistencia intelectual a la dictadura. Todo eso yo lo viví desde antes de entrar al IPA. Y lo viví en el IPA. Y para mí comprarme un libro era un sacrificio tremendo, a pesar de que mi padre era profesor de historia y tenía muchos libros. Pero yo nunca me voy a olvidar de cuando me empecé a comprar los primeros libros editados de Barrán y Nahum por Banda Oriental. Pero hasta el día de hoy lo recuerdo como una erogación tremenda, porque para el sueldo de una chiquilina que recién empezaba, que se estaba por recibir, y bueno, y cuando terminé de escribir Amores Cimarrones, que además lo escribí como quien dice en el mayor de los secretos, porque yo lo escribía en mi mundo, en mi universo, para mí. Pero a su vez yo tenía, no me preguntes por qué, la convicción absoluta de que ese libro era necesario. Sí, sí. La tenía. Sí, sí, sí. Y bueno, y para mí no había otra opción que Banda Oriental. Y en esa joven que leía y pensando en Banda Oriental, en aquel momento, Bernabé, no robarás, te impactaron. ¿Veías vos allí un posible camino para vos? ¿O los leíste como los leí yo? Digo, apasionado, interesado. Apasionada, pero no. ¿No veías? No. No, a mí en ese momento lo que me interesaba era escribir poesía. ¿Y qué impacto podés traer? Digo, traigo esos dos libros porque salieron por allí, sí, y tienen un los impacto. Disfruté mucho. Y alumbraron zonas sí, desconocidas, sin lugar a dudas. Sí. ¿Qué pasó con Marcia Lectora? Hoy que Marcia tiene su obra, que si bien tiene su voz, va por carriles que uno podría pensar son similares. En cuanto a hacer justicia, por ejemplo. Y claro, sí, en algunos puntos seguramente nos tocamos. Pero no sé, en un momento dado, viste que yo creo mucho en el crecimiento de la gente durante toda su vida. Sí. Y creo además en los cambios, en los cruces de caminos. Y yo escribí poesía. Sí. Hasta que en determinado momento, de golpe, me vino la necesidad, porque no hay otra palabra, de escribir una novela histórica, y esa novela histórica, el argumento tenía que ser las mujeres de Artigas.
Sí. Creo que habrá sido que se cruzaron los caminos de la profesora de historia, Claro. de la poeta, porque Jorge Arbeleche siempre me dijo, es un gran amigo, y además es un gran poeta, y creo que su opinión es... A ver, hay que escucharla por lo menos, ¿no? Siempre me dijo, tu estilo es un estilo en donde hay poesía, es una novela con poesía, es un estilo en el cual jamás va a dejar de haber poesía. Él fue el primero que me lo hizo ver. Ajá. Ya la novela publicada, ¿eh? Sí, sí. Entonces creo que se cruzaron todos esos caminos propios de la persona, que soy yo. Pero al cruzarse a su vez, mirá qué cosa increíble, van dando otros productos nuevos en la propia persona. Hablabas de una etapa de investigación muy grande en Amores y Marrones, pero después hay una producción tuya aluvional. Sí. ¿Es porque tenés más oficio para la cuestión que tiene que ver con la investigación? ¿Es porque hay mucho material que en la investigación primera fue generando como ventanas? Bueno, esto va a estar en otro lado. Porque hay una producción como más veloz en cuanto a tiempos de escritura y publicación seguro. Sí. Pero ¿cómo es allí en el salto en los otros libros? Y mira, debe haber pasado de todo ahí, un poco de todo lo que estás diciendo. Por ejemplo, en La Tierra Alucinada, Sí. pero si vos te fijás, La Tierra Alucinada abarca solamente 5 años de historia. Sí. En cambio, Amores y Marrones abarca 100 años. 100 más o menos. años, Entonces, sí. me quedó el resto, porque es verdad, me quedó el resto, para esos 5 años de historia. Y salió de un tirón La Tierra Alucinada. Pero me pasaron cosas raras. Por ejemplo, cuando yo viajé a Cuba, que viajé por viajar, porque quería ir, llevé todos estos libros y se los dejé a varias personas. Y posteriormente, unos meses después, me escriben algunos de ellos para hacerme sus comentarios, muy atinados, y me dice una escritora cubana, dice, La Tierra Alucinada me gustó porque pude comprender el proceso fundacional, pude entender de dónde viene el Uruguay. Mira, ese fue el comentario. Qué interesante, ¿no? Porque es muy chiquito, muy acotado. Sí. De repente el uruguayo no le va por ahí. De repente el uruguayo ya lo aprendió Claro. en la escuela de dónde venimos. Pero a su vez, ¿sabes lo que pasa? Que siempre hay enigmas no resueltos. Como tú mismo lo dijiste, que con Bernabé vinimos a alumbrar, para mí de algún modo, un enigma no resuelto. Y con No robarás las botas de los muertos también. Sí. Creo que La Tierra Alucinada a lo que apuntaba era eso. A tratar por lo menos de iluminar, con eso me alcanza, Sí. determinados enigmas no resueltos de cómo se cocinó, se fraguó o nació nuestro país. Y vos decís que eso, por la literatura, corre de manera más humana. Es que creo que es la única posible. Creo que es la Digo, única. porque ahí vos tenés un desdoblamiento claro entre Sí. la profesora de historia que podría contar lo mismo desde... No, creo que sería imposible. Por eso te digo, yo te podría hacer el cuentito, Sí. pero creo que solo la literatura puede jugar a... ¿Cómo te voy a decir? A ver, es muy complicado. Puede jugar a mostrarte opciones múltiples, muy humanas, Sí, claro. muy humanas. Dobleces. Pero dobleces, dobleces que a veces están en un mismo personaje histórico. Sí, claro. Sí. La contradicción Sí, de la la vida. construcción del héroe Artigas, supongo yo que no permite que uno vea la relación que tenía con algunas de sus mujeres, que hoy como mínimo generarían un ruido. Imagínate, por ejemplo, con Melchora, esa Sí. relación tan tormentosa, que muchos dicen, pero lo dejan ahí picando, que hubo una ruptura muy violenta, muy pasional. Melchora lo odió hasta el día de su muerte. Prohibió que le Sí, pusieran su nombre a ninguno de sus descendientes. Y eso se sabe, eso es así, no lo digo yo. Es decir, y bueno, y con todo eso vos, tratando humildemente, por supuesto, pero tratando al fin de seguir la saga de estos grandes escritores latinoamericanos, vos decís, bueno, de repente yo puedo aportar un granito de arena, diminuto, pero a granito al fin, para, no sé, echar nuevas miradas sobre esos enigmas de la humanidad. Porque hay otra cosa interesante. Todo esto que vos ves acá se replica en lo universal.
Sí, sí, claro. Esto no es la banda Sí, oriental sí. del Uruguay. Esto es la Grecia homérica. Esto es universal. Como en A balas hablo desgracia aparece Martín Aquino, Sí. y yo digo que perfectamente lo podíamos comparar con Robin Hood, Sí. porque para mucha gente Martín Aquino no era un ladrón, no era un matrero, era un héroe. Sí, sí, a ver, hay literatura antropológica a propósito del Gauchito Gil y el personaje de Martín Aquino, donde lo de Robin Hood es la primera figura a Es la- resolver porque la acción de ellos para con sus Que de repente vecinos, ni digamos, sabía quién era. no, claro, pero había una cuestión allí de Sí. esto que se ha llamado como dioses populares o santos populares, en realidad. Me parece que es muy interesante lo que construye la sociedad alrededor de ellos, que tiene una lectura distinta desde la historia con H. Ahí es donde la literatura me parece que les hace justicia. Ahí por es donde la decirlo- literatura dice permiso que acá vengo yo. Claro. Y con creo Martín que- Aquino es un caso donde me parece que cada uno que lo trató desde distintos lugares le ha puesto esa cuestión humana de ¿robó ese hombre un caballo o pensaban alimentar a alguien? O lo robó porque pensaba alimentar y entonces la cosa cambia. No, y de repente mató con toda intención, como dirían los abogados. Sí, claro. Con la intención. Porque ahí hay Pero- algo de lo cultural. Vos hablás de que el Paraguay al que va Artigas es una especie de Edén donde la poligamia es moneda corriente. Y ahí hay algo de lo cultural que como que entrarle desde lugares, desde un hoy que tenga una mirada hacia ese momento diferente o no. Sí, a ver, yo creo que siempre el escritor escribe desde su presente. Sí. Siempre. Eso es casi imposible, eso es irrenunciable. Escribas o no escribas literatura histórica, no Sí, sí. importa. Siempre lo haces desde tu yo, desde tu presente, desde tu circunstancia. Pero, más allá de eso, sí, si te vas a ocupar de un personaje histórico de determinada época, también tenés que tratar de ponerte un poquito en los zapatos, ¿no? Digo, porque no vas a tener allí una pluma que se te vaya hacia la crítica por las múltiples compañeras, tipo estamos hablando de mujeres, compañeras de Artigas en Paraguay, porque eso era lo que había, Claro, eso era y sí. lo que existía. Y además yo no abro juicios. No, no, claro, no, ya sé, por eso digo, ahí es donde hay un desdoblamiento. Bueno, no vas desde una mirada de la pareja hoy. Claro, No. naturalmente. Tampoco lo puedes ver desde el hoy así, como hay gente que a veces viene y me cuenta anécdotas o me dice, qué horrible, Artigas dentro de todo, se portó medio mal. Claro, por ejemplo. Bueno, ahí ya habría un juicio. Bueno, Sí. yo de repente me porté medio mal en mi vida también, o sea, estamos hablando de la humanidad. Sí. La Sí, pero humanidad aparte, visceral. y aparte, muy en tus libros está el tema del amor, de la pasión, por lo tanto, Siempre, allí, sí. claro. Yo pensé incluso que no había hijas por eso. Porque la historia de la pasión y del amor, más allá de que hay abuelas, ¿no? Pero cuando vos hablas de las abuelas, las historias de amor de las abuelas pasan por allí. Yo me imaginé que lo de las hijas, mi respuesta era, y como acá no hay una historia de pasión, no están. Digo, vinculada a en realidad todo se debe a una tragedia Ujú. que hasta la medicina ha intentado explicarse. ¿Por qué a Artigas se le morían las hijas mujeres? Niñas. Buscando material, me encontré con que para el Museo de la Memoria participaste de un concurso sobre Nidia Zabalzagaray, si no me equivoco lo ganaste, Sí. con Profundo Pozo. Tremendo pozo. Tremendo pozo. Bien. Lo de Profundo Pozo. Menos mal En que no realidad era menos profundo mal que también. sí. Trabajaste sobre el pasado reciente. Sí. Háblame de ese cuento porque lo busqué y Museo de la Memoria cuelguen el texto, por favor. ¿Sabés que yo tengo ganas de pedirle lo mismo al Museo de la Memoria? A ver, porque por curiosidad, por supuesto, pero aparte porque me pareció un ejercicio interesante ver de alguien que se había ocupado de cuestiones que tienen que ver con el pasado, si se quiere, original, que el pasado reciente es otro asunto. Ay, sí. Y Es- contame cómo entraste y contame de verdad de qué va el tremendo Te pozo. cuento, sí. Mirá, te voy a contar. Digo, Tremen- porque para mí está inédito, no lo Sí, puedo ni leer. Pero además tenemos el derecho de decirlo públicamente, por fin, de Sí. que va Tremendo Pozo. Sí, Seguramente el Museo de la Memoria no lo ha podido publicar aún. está bien. Pero bueno, yo lo escribí. Mirá, los personajes son jóvenes estudiantes del IPA. Sí. Son jóvenes ignorantes, como ellos mismos se autocatalogan en el cuento. Ignorantes políticamente hablando, decís vos. De todo punto de vista.
Ok. Por ejemplo, la protagonista, yo juego con los desaparecidos. Hay muchos tipos de desaparecidos. Están los desaparecidos no desaparecidos, como la propia Nibia. No fue una desaparecida, fue una muerta a la que mataron en el primer día de detención. Sin embargo, para nosotros no está más. La mataron y pasó a un territorio que no será el de los desaparecidos, pero que es el de los mártires. El de los mártires. Pero hay otros desaparecidos, como por ejemplo el padre de la protagonista. La protagonista se llama Cecilia. El padre es un desaparecido porque nunca apareció en su vida. Ella sabe que era un obrero en una fábrica de cartón del Cerro, nada más. El abuelo es un desaparecido porque era un pescador de Punta Yeguas. Un día salió en su barco y desapareció. La madre es una desaparecida porque se murió de parto. Por lo tanto, nunca apareció en la vida de Cecilia. Solo quedó la abuela. La abuela es una ex sirvienta doméstica, viven en Punta Yeguas todavía, y en un baldío lindero a la casa hay un pozo, que aparece en todo el cuento. Y Cecilia descubre, el día que cumple 19 años, que va a la Biblioteca Nacional, porque la mandan ir a buscar libros, porque está estudiando profesorado de historia en el IPA, descubre que en su casa no hay un solo libro. Claro. Y así empieza. Al otro día, uno de esos días, va al IPA y se encuentra con una enorme cantidad de fotos de Nibia Sabalsagaray. Y se pregunta, ¿quién es? Y un amigo le dice, es una desaparecida. Y ella le dice, no seas animal. Pero el tiempo, porque empiezan a preguntarse quién es Nibia Sabalsagaray, ella le pide perdón al amigo por haberle dicho animal. Dice, yo sé tanto menos que vos. Yo no sé nada de nada, en mi casa no hay un solo libro. Y el primer libro que llega a la casa de Cecilia es Antígona, de Sófocles. Y Cecilia se pasa toda la noche leyendo ese libro y al final llora, y yo lo digo casi textualmente, llora de modo superlativo sobre el papel amarillento. Y le festejan el cumpleaños, se le soplan las velitas y un día le dice a Martín, ¿sabes qué, Martín? Vamos a ir a ver qué tiene ese pozo del baldío. Que la abuela no quiere que nos acerquemos, dice que está cegado, dice que está lleno de víboras. Vamos a mirar qué tiene adentro. Por ahí tiene agua, por ahí tiene bichitos de humedad, por ahí tiene plantas acuáticas, por ahí la luna se asoma por las noches. Ese es el pozo de la memoria. Me preguntaba, porque me dio mucha curiosidad, esto que no debe dar lo mismo, trabajar con un pasado reciente, con códigos, si se quiere, más parecidos a los nuestros, sí. Pero por otro lado, supongo yo, otra delicadeza en la pluma, ¿no? Otra manera de... Sí, es distinto. Yo lo disfruté muchísimo ese cuento. ¿Hiciste un solo cuento? Porque vi que en las bases era un cuento corto, no tan corto, o 3 cuentos cortos, no tan largos. No. Hiciste un solo trabajo. Un cuento. Y se los leí a mis alumnos del IPA. Del IABA, perdón. Del IABA. Se los leí a mis alumnos del IABA y bueno, creo que les gustó. Y te voy a decir una cosa. Sí. Después que yo presenté ese cuento a concurso y pasaron los meses. Los meses, sí. Y yo me olvidé de eso, digamos. Le llevé el manuscrito a algunos alumnos míos del IABA y les dije que lo leyeran. No les conté nada, ¿eh? Les dije, léanlo y después me cuentan. Y vinieron a las 2 semanas más o menos y se sentaron conmigo como se sientan ellos en cuclillas, ¿viste? Porque ellos son divinos, ellos todo lo hacen así. Y me empezaron a hacer la crítica del cuento. Y me dijeron, sí, no, nos gustó, es re fuerte, es re fuerte. Pero no entendimos tal parte y tal otra y tal otra y tal otra. Y ahí yo me empecé a dar cuenta de que había que escribirlo para ellos. Lo que no entendían era porque no lo conocían. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo lo que cuenta Cecilia, de que ella nunca, que ella no podía imaginar un mundo con chanchitas, con torturas, con soldados que te vieron apuntar con las metralletas y te suben a culatazos a una chanchita. No podía imaginar un mundo con una mujer, Nibia Sabalsagaray, torturada en una celda y asesinada. No podía imaginar el vómito que te producen los golpes reiterados y que después te quieran obligar a tragarte ese vómito.
eso es un mundo que Cecilia no podía imaginar. Y ellos tampoco. Maravilloso. Sí, claro. Ahí me di cuenta de que era necesario. Y es necesario. Marcia, de Amores y Desamores, ¿se viene una continuidad? ¿Se viene un otro tomo? Hay aquí un material que por su concisión, digo porque no es Amores y Marrones, No. son como textos, si bien son largos, son textos más breves y más, no más intensos, pero la intensidad se vive de otra manera. ¿Se viene un trabajo con eso? ¿Te quedaron historias allí en las que te querés meter? Sí. Claro que el segundo tomo, por llamarlo así, va a ser distinto de este porque yo voy cambiando el estilo. Ajá. Y sí, o sea, como escritor, es a donde te lleve. ¿Estás trabajando en eso ahora? Estoy trabajando recién ahora porque, bueno, como te dije que tuve un pequeño accidente y con el dolor yo no puedo escribir. Recién ahora estoy retomando. Con el dolor, para que el dolor tuyo. Porque Sí. con el dolor has trabajado. Con el dolor es con lo único que se puede trabajar, creo. Pero no, con el dolor de mis costillas no podía trabajar. O sea, con tus costillas no es como, no se puede hacer No, otra no cosa. no podía. Entre nubes de tramadol no podés trabajar. Pero bueno, ahora estoy leyendo, porque bueno, viste que esto yo no sé qué género es, se escuchan ofertas. Pero, pero lo que sí sé es que ya estoy cambiando un poquito el estilo, por lo menos con algunas, no, creo que con todos. Ajá, pero tenés una selección... Tengo una selección, sí. Me estuve ocupando de Cándida Díaz de Sarabia. Ajá. Y de Carlos Sáez. Y me está encantando la figura de Carlos Sáez. Ajá. Y ya está escrito Cabrerita, pero hace rato que está escrito Cabrerita. Y fue apasionante y fue conmovedor escribir la vida de Cabrerita. Y de último te pregunto, haberlas escrito, haberlos iluminado, ¿te deja una sensación de paz interior? Sí, 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 enorme. Yo vivo en paz interior desde que escribo. Esa es la verdad. Para mí la escritura no es una tortura, ni mucho menos. Lo fue al principio con Amores y Marrones, tal vez porque, como todo, tenés que aprender a escribir novela, tenés que aprender a escribir cuento, tenés que aprender todo en la vida. Hablaste de que te leyeron tus alumnos. ¿Quién te lee en general? Me refiero a las lecturas previas a la publicación. Casi nadie. Casi nadie. Casi nadie. Yo te diría que a veces tengo que perseguir a alguien para que me lea. ¿Pero sos de tener interés en lecturas previas? A veces sí. Mira, ¿sabes quiénes me han leído? Me han leído mi esposo en algunos párrafos y mi hermano. Ajá. Mi hermano, que es como no podía ser de otra manera, un hombre muy, muy leído, muy culto, muy culto. Me ha leído a veces, aunque se toma su tiempo y después me hace alguna crítica. ¿Y los escuchás? Sí. Sí. No, en algunas cosas los escucho, sí. Dicen que se ahorcó con la ayuda de una cuerda que había colgado de uno de aquellos árboles en que se columpiaba. Sea como fuere, en su último estertor habrá ejecutado las notas de alguna ópera de Verdi a las que era casi tan adicta como a la morfina y a los orgasmos. Marcia Collazo. El próximo jueves los esperamos aquí en el Auditorio Nacional para recibir al escritor Felipe Poleri. Un aplauso para Marcia. Gracias.
Ojalá lo hayan disfrutado. Gracias por haber elegido la Televisión Pública Nacional. Nos reencontramos en Café Literario en las próximas emisiones.